Historia de la economía. Examina la economía desde el principio, desde un trueque simple y doméstico que se ha convertido en un capitalismo complejo y global durante miles de años, pasando por otros paradigmas como los esclavos, el feudalismo o el mercantilismo. La economía es tan antigua como la humanidad. Hace 5.000 años, cuando los pastores intercambiaban cabras por 5 pollos, ganaban dinero. Desde entonces, varias economías han dominado. Podemos entender lo que nos depara en el futuro, en el pasado. Se basaba en agricultura, intercambio de productos, restricción de derechos de la propiedad. Año 384, nace Aristóteles, primer economista analítico, distinguió el valor de cambio y el valor de uso. El cambio se basa en la equivalencia de los productos. Año 428, nace Platón y escribe La República y las leyes, primer estudio sobre la sociedad y de la ciudad-estado. Platón explica la división del trabajo, depende de las aptitudes y necesidades humanas. En su estado ideal existen gobernados y gobernantes, despreciaba el comercio exterior. En esta época se destaca la economía como leyes morales, derecho canónico, el valor de cambio, condena de la usura, comercio, que debe ser ventaja para las dos partes, riqueza por acumulación de reservas. El mercantilismo es la actitud favorable al vender, el deseo de acumular dinero, oposición a la usura, concede importancia a metales preciosos, comercio exterior es más importante que el comercio interior, se desarrolló en el capitalismo comercial. El sector industria es la actividad más importante. En esta época, además, nace Adam Smith en 1723, escritor de investigaciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones y teoría de los sentimientos morales. Su filosofía es naturalista y ley natural superior a la ley humana. Economía está regida por la mano invisible y el Estado no puede intervenir. Los individuos, al buscar beneficio propio, benefician a los demás. Es un sistema armónico. Habla del valor de uso y teoría del trabajo. Habla de un precioso natural y teoría del capital. Además, es padre de la economía moderna. La fisiocracia se considera la agricultura como única actividad realmente productiva. La industria, el comercio y los servicios son económicamente estéril. Habla del producto neto, el cual únicamente lo produce la agricultura. La industria no produce valores, solo los transforma. La sociedad está regida por un orden natural. Existen 3 clases sociales: los dueños de la tierra, los agricultores y la clase estéril. Y además, la riqueza se genera en la agricultura. El Estado no debería intervenir en la economía y la industria y el comercio no agregan valor. La economía clásica desarrolló de la revolución industrial, modificando la forma de producción con la maquinaria. Su investigación fue ordenada y sistemática. Hablaron de él, del origen del capitalismo, siguen desarrollando la teoría del valor del trabajo. Además, en 1817, David Ricardo escribe Principios de Economía Política y Tributación. Propone la ley de hierro a los salarios. En 1817, Marx y Engels publican la historia de todas las sociedades existentes. Es la historia de la lucha de las clases, de unos cuantos propietarios y los oprimidos. En 1789, Thomas Malthus, la población crea que los recursos son insuficientes. En 1776, el libro La riqueza de las naciones diferencia entre el precio y el valor de uso de los bienes y división del trabajo. La revolución industrial, el Estado no debe intervenir, el libre comercio. Marxismo.
Sucesora de la economía clásica, sus tres fuentes son la filosofía clásica alemana, economía política inglesa y socialismo utópico francés. El régimen económico es la base de la sociedad, estudia críticamente la sociedad capitalista, desarrolla la teoría del valor del trabajo, fuerza del trabajo, son una mercancía valiosa. Además, en 1867 el socialismo científico surge. En 1868 Engels publica El Capital, el origen de la riqueza es el trabajo. En 1930 Keynes, Tratado sobre el dinero, una gran presión. En 1932 se publica El final político de las doctrinas de Leys. En 1936 Keynes publica Teorías generales sobre el empleo y el interés y el comercio. Keynesiana. Teoría macroeconómica pretende explicar cuáles son los determinantes del volumen del empleo conceptualizado, demanda efectiva, multiplicar de la inversión, propensión marginal al consumo, eficacia marginal del capital, entre otros. En 1940, el tratado Cómo pagar la deuda, desarrollo concepto, baches inflacionista, propone los préstamos forzosos. En 1942, la fundación del Banco Mundial es fundada. En 1944, las conferencias de las Naciones Unidas se proponen el Fondo Monetario Internacional. En 1945, la Fundación FMI es fundada. En 1960, COA se publica El problema del costo social y privatización extrema del ambiente. En 1968, Gareth Hardin publica La tragedia de los comunes. Neoclásica fue popularizada por los economistas neoclásicos tales como Alfred Marshall como sinónimo conciso para la ciencia económica y sustituir la anterior, la economía política, como término más amplio. Esto corresponde con la influencia en el tema de los métodos matemáticos utilizados de las ciencias naturales. La economía neoclásica sistematizó la oferta y la demanda como determinantes de la participación de precios y cantidad en el equilibrio del mercado, que afecta tanto a la asignación de la producción y la distribución de ingresos. Se prescindió de la teoría del valor trabajo de la economía marxista en favor de una teoría de la utilidad marginal del valor de la demanda y una teoría general de los costes de oferta. Esta época se caracteriza por el sistema de comercio mundial Smith, las políticas monetarias restrictas, políticas fiscales restrictas, privatización y globalización. La característica más destructiva de la economía actual es el proceso creativo de la globalización, herramientas de comunicación, presión informática. La presión en la cámara de trabajo primario contribuye a fortalecer la tendencia a desmantelar el título de Aldo Global.